Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Gina Zulay Caicedo Carrillo. Este es mi documento. Hago parte del grupo número 102 de la asignatura Física Electrónica y el día de hoy voy a sustentar el ejercicio número 1 de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. Para ello vamos a desarrollar la siguiente temática. 1. Carga eléctrica. 2. Corriente eléctrica. 3. Tensión o voltaje. 4. Potencia eléctrica. Luego vamos a dar respuesta a una pregunta problematizadora y por último se va a hacer un resumen de la guerra de las corrientes entre Tesla y Edison. Bueno, entonces tenemos acá carga eléctrica. Entonces decimos que la carga eléctrica es la propiedad que tienen las partículas subatómicas de generar una fuerza de repulsión o atracción con otras partículas subatómicas. La carga eléctrica se mide en coulombs, se expresa con la letra C. La carga eléctrica es el electrón, es negativa. La carga eléctrica del protón es positiva. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se rechazan o se repelen. Para ello pues tenemos acá la gráfica que nos lo explica mejor. Cargas iguales se repelen, carga negativa y positiva se atraen y las iguales también se repelen. Listo. Decimos que corriente eléctrica tenemos. Entonces, debido a que los electrones están más separados del núcleo, estos se pueden movilizar de un átomo a otro. Este movimiento ordenado de electrones se conoce como corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y se representa con la letra A. Y pues acá tenemos nuestra gráfica. Y decimos que la circulación de electrones se produce de negativo a positivo. Acá lo vemos. ¿Listo? Ahora tenemos tensión o voltaje. Entonces podemos decir que es la fuerza necesaria para que los electrones se impulsen en un circuito eléctrico y se produzca una corriente eléctrica. Su unidad de medida es el voltio y está representada con la letra V. Y acá tenemos una gráfica que nos explica lo anterior. Hablaremos ahora acerca de potencia eléctrica. Entonces, decimos que la potencia eléctrica es la medida de la cantidad de energía que se utiliza en una unidad de tiempo. En electricidad, la potencia se calcula como el producto entre el voltaje y la corriente. La unidad de medida de la potencia eléctrica es el watt y se representa con la letra W. Aquí tenemos entonces potencia eléctrica, que es igual a tensión o voltaje por corriente eléctrica. Luego tenemos una pregunta problematizadora y es ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros o industriales? Entonces, pues decimos que la corriente alterna se utiliza para alimentar los dispositivos caseros e industriales porque es más económica de producir, es más fácil de producir a grandes escalas, es más fácil de transportar a grandes distancias, es más fácil de convertir a corriente directa para poder alimentar a los electrodomésticos. Y por último, pues nos piden hacer un resumen de la guerra de las corrientes entre Edison y Tesla. Entonces, voy a iniciar contándoles que Edison era el dueño de la compañía General Electric y contrató al ingeniero Nikola Tesla. Edison defendía la corriente directa, ya que esta era más segura, más fácil de almacenar en baterías y más fácil de trabajar en bajos niveles de voltaje. Nikola Tesla descubrió las ventajas de la corriente alterna, entre las que se encuentran su eficiencia, su economía, su facilidad de producir, su facilidad de transportarse a largas distancias, entre otras características. Se presentó una guerra sucia por parte de Edison, desprestigiando la corriente alterna, llamándola insegura
y electrocutando animales frente a las personas para pues que tuvieran miedo o temor. Tesla defendía la seguridad de la corriente alterna siendo atravesado por ella. Y la corriente continua se usa en la mayoría de los electrodomésticos, pero la corriente alterna es la que se genera a grandes escalas y se transporta a todas las regiones. Es el sistema de generación que más se utiliza actualmente en el mundo. Esto es todo. Muchas gracias.